objetivo de este vídeo es exponer el funcionamiento del módulo que permite proyectar muros de suelo reforzado. Para ello, generamos a continuación un proyecto nuevo. La definición del proyecto se realiza a través de los múltiples diálogos de entrada de datos que pasamos a escribir a continuación. En este apartado se introducen las siguientes características de los materiales con que se construirán los muros. Se tiene que definir primero el murete de coronación inferior para soporte de las escamas. Igualmente hay que definir la forma y dimensiones de las escamas. Se pide también la presión máxima de cálculo, valor que determinará si las escamas deben estar armadas internamente o no. Se trata de un valor suministrado por el fabricante. En las escamas se disponen bandas de armaduras en dos alturas. En cada altura pueden ir varias bandas de armaduras. Tanto las alturas como el número de bandas las debe entrar el usuario. En relación con el tipo de armaduras a disponer, el usuario debe introducir la información relativa al tipo de armadura, lisa o con resaltes, y al tipo de acero. Se permiten proyectar varios tipos de muros de suelo reforzado. Muros de suelo reforzado sin estribo flotante, con estribo flotante, dos muros de suelo reforzado enfrentados, o un muro de suelo reforzado con estribo flotante con aletas envuelta. En nuestro ejemplo vamos a proyectar un muro de suelo reforzado con estribo flotante. Un muro de suelo reforzado está constituido por varios paramentos. Cada paramento consta de las columnas que haya definido el usuario mediante las coordenadas de los puntos C y D del intra-2. Para aquellos paramentos que sean rectos, se dispone de la opción de generar las columnas automáticamente, tal como se muestra a continuación. En el diálogo alzado debe definirse para cada paramento la siguiente información. Las cotas de coronación del muro. Las cotas del terreno en coronación, pudiendo ser el talud horizontal o bien inclinado. Las cotas del terreno en el extra-2 del muro. La columna de referencia. Para esta columna debe definirse igualmente la cota de base de dicha columna y el tipo de escama inicial, completa o media escama. La longitud de los flejes a disponer en cada una de las columnas de cada paramento. La entrega se define como la diferencia entre la cota del terreno en el extra-2 del muro y la cota de la base del muro. Los valores de la cota de la base de cada columna deben satisfacer unas condiciones de entrega, que aquí son expresadas. Para ahorrar cálculos iterativos al usuario, el programa obtiene automáticamente los valores de la cota de la base en la columna de referencia y el número de saltos de media escama en el resto de columnas, de forma que se satisfacen automáticamente las condiciones de entrega mínima. Introducida la información anterior, vamos a ver ahora el aspecto del alzado general del muro. El diálogo terreno permite definir los parámetros geotécnicos correspondientes a la densidad aparente natural, la densidad seca, la porosidad y el ángulo de rozamiento interno. Damos valor a los parámetros que aquí se piden. En caso de que el usuario haya definido en algún parámetro un estribo, se deberá entrar las variables que lo definen geométricamente y que se muestran en las figuras siguientes. En relación con las acciones, Civilcat 2000 precisa conocer el valor de parámetros tales como el peso propio del paramento, la sobrecarga en tras2 para cada uno de los paramentos definidos, la acción del agua, el sismo, etc. En el caso de haber definido un estribo, Civilcat 2000 considera asimismo las acciones transmitidas por el tablero. Civilcat 2000 define una hipótesis de carga para la acción permanente del tablero,
una hipótesis para las acciones sísmicas y permite crear tantas hipótesis como se desee para la consideración de la acción variable. El usuario debe introducir los valores de los coeficientes de seguridad de las acciones y para cada uno de los estados límites. Igualmente, el programa pide los valores de los coeficientes de combinación. Procedemos a obtener unos planos con la definición geométrica del muro introducido. Dentro de este apartado se llevan a cabo las comprobaciones de estabilidad externa e interna, tal como veremos a continuación. En el presente diálogo, el usuario puede obtener el valor del coeficiente de seguridad de deslizamiento y a vuelco, de cada columna de cada paramento del muro. Se escriben también los valores de las fuerzas y momentos causados por las distintas componentes de las acciones presentes. En este diálogo se muestran las tensiones efectivas de referencia máximas para cada una de las combinaciones consideradas por el programa. En el presente diálogo, el usuario obtiene una serie de parámetros que intervienen en el cálculo de cada una de las columnas del paramento de acuerdo con la normativa. Aquí se realiza el cálculo de las escamas para cada columna de cada paramento. Por ejemplo, seleccionemos la columna número 3. De este modo, refrescamos previamente el cálculo. Los resultados mostrados varían para cada tipo de cálculo. Para el cálculo de las escamas, Civilcat muestra la tensión máxima horizontal obtenida y el tipo de escama de cálculo, así como el tipo de escama adoptado finalmente, pudiendo ser del tipo armada o no armada. En relación con la comprobación de rotura en los flejes, Civilcat muestra la tensión máxima horizontal, el número de armaduras de cálculo, el número de armaduras adoptado finalmente y el coeficiente de seguridad rotura. Finalmente, se muestran resultados análogos para el caso de la comprobación de adherencia en los flejes. Este diálogo permite al usuario dimensionar la longitud de los flejes necesaria para cumplir con los coeficientes de seguridad y las tensiones máximas exigidos por el usuario. El usuario puede obtener una memoria con los datos del proyecto del muro de suelo reforzado y los resultados de los cálculos descritos anteriormente. Finalmente, para acabar, mostramos el listado con las mediciones que permite obtener Civilcat.